Bueno, un cordial saludo para todos y para todas. Queremos aprovechar este video para tocar un tema que nos han estado preguntando recientemente, y es si es posible acabar con los contratos sindicales o si esto no es posible. Y digamos que pues hemos querido hacer este video porque pues hay diferentes dudas, preguntas, ¿sí? Inclusive se han escuchado manifestaciones donde se ha dicho categóricamente que una posibilidad es que estos contratos colectivos sindicales puedan desaparecer del ordenamiento jurídico. Entonces quisimos hacer este video para explicar un poquito este tema, ¿sí? Y también decirles que ya hemos hecho otros videos sobre el contrato sindical, pero también invitarlos a que si de pronto ustedes tienen dudas sobre esta figura, yo los invito a que revisen, digamos, un libro de mi autoría que se llama así, El Contrato Sindical en Colombia, que fue publicado por la Universidad Externado de Colombia y que a su vez, pues, es producto de mi tesis doctoral, en la cual ustedes, pues, encontrarán gran cantidad de normas, jurisprudencia y aspectos importantes de esta figura. Entonces, miren, la pregunta es, venga, y en la actualidad, ¿quiénes tienen contratos sindicales? Sobre todo porque aquí hay un tema muy importante y es el siguiente. Digamos que en la práctica uno observa en el sector eléctrico, en el sector textil y en el sector de la salud que los servicios que prestan las empresas y las entidades del sector en una gran parte son desarrolladas por esta figura del contrato sindical, donde un sindicato contrata, sí, con una empresa o con una clínica unos servicios. Entonces, digamos que hay diferentes ejemplos de la figura en la actualidad. Por ejemplo, hay sindicatos que ya lo he mencionado en otros videos que son de empresa. Y tenemos un sindicato que se llama el Sindicato de Trabajadores de la Compañía de Empaques S.A., Sintra Empaques. Este sindicato sí ha hecho la figura del contrato sindical con esta empresa y lo han hecho durante muchos años. También tenemos ejemplos de sindicatos gremiales. He encontrado, por ejemplo, los sindicatos de anestesiólogos, los sindicatos ortopedistas, donde ellos también, en virtud de la figura de los sindicatos, han contratado servicios con hospitales, con clínicas públicas y privadas. Y también encontramos otros ejemplos de sindicatos de industria como Sintra Salud, Sintra Nordesa, UTEN, Sintra Contexa, que son sindicatos que son de industria, pero que hacen contratos sindicales con diferentes empresas, tanto el sector de la salud, tanto el sector eléctrico como el sector textil. Entonces, digamos que en la actualidad debemos tener presente y aclarar que esta es una figura que está siendo utilizada por los diferentes tipos de sindicatos: sindicatos de empresa, sindicatos gremiales y sindicatos de industria. Entonces, viene la pregunta del millón y es, venga, ¿cuál es el marco constitucional legal de los contratos sindicales? Sobre todo para poder ir mirando si es posible acabar con esta figura o no. Entonces ahí nos encontramos dos normas muy importantes de nuestra Constitución política, que son el artículo 39 y el artículo 55. Estos dos artículos, no solamente por la Constitución política, sino por lo que ha dicho la Honorable Corte Constitucional, indican expresamente que el derecho a acción sindical y el derecho a la negociación colectiva son derechos fundamentales. Por eso, cuando uno habla de la figura del contrato sindical, uno tiene que tener presente que esos sindicatos que hacen contrato sindical, pues están acudiendo a dos derechos fundamentales que les son protegidos, no solo por la Constitución política, no solo por la Corte Constitucional, sino también por las normas internacionales del trabajo, que son el artículo 39, que es el derecho a acción sindical, y el artículo 55, que obviamente habla de la negociación colectiva. Y un aspecto muy importante de esos dos artículos, y es bueno tenerlo presente, y es que tanto en materia de sindicatos como de negociación colectiva, el Estado no puede intervenir. Es decir, los sindicatos de autónoma y libre, si así lo consideran, pueden utilizar la figura del contrato sindical, y el fundamento son estas dos normas de la Constitución política. Pero ojo con esto, el contrato sindical no solamente está regulado
en la Constitución Política en virtud de estos derechos fundamentales, sino que también el Código Sustantivo del Trabajo recoge esta figura. Y aquí encontramos, en primer lugar, el artículo 353 del Código Sustantivo del Trabajo, que dice expresamente que obviamente los sindicatos se pueden crear, y ojo con esto, vuelve e insiste el código, sin intervención del Estado. Por eso el Estado no puede intervenir en la libertad que tienen los sindicatos para mirar los mecanismos de negociación. Y si ellos deciden claramente que un mecanismo es el contrato sindical, pues mal podría ser el Estado con limitar o acabar esta figura. A su vez, el artículo 373 del Código Sustantivo del Trabajo establece diferentes funciones para los sindicatos, que por regla general son las funciones que permiten que los sindicatos hagan la figura de los sindicatos. Por ejemplo, si miramos el numeral tercero del artículo 373 del Código Sustantivo del Trabajo, ¿qué podemos decir? Que una función principal de los sindicatos es celebrar contratos sindicales. Y ese sindicato también puede usar todas las acciones que tenga a su disposición para hacer valer los derechos del contrato sindical y también proteger a los afiliados que desarrollan el contrato sindical. También el artículo 373 tiene otros numerales donde es bueno que ustedes tengan presente que esa figura del contrato sindical no solamente está protegida en ese numeral tercero, sino que también se le dice a los sindicatos que pueden asesorar a sus afiliados en todo lo que tenga que ver con el contrato de trabajo, pero también algo que pueden también entrar a revisar es toda la actividad profesional que ellos desarrollen. No olviden que los sindicatos hoy en día no solamente son sindicatos de empresa, también tenemos sindicatos de industria y también tenemos sindicatos gremiales. Otra cosa que pueden hacer los sindicatos en virtud de la figura sindical es presentarse frente a empleadores, presentarse frente a terceros, presentar acciones judiciales a favor del sindicato de sus afiliados cuando hay incumplimiento del contrato sindical. El sindicato también puede, en virtud de sindical, dar socorro a sus afiliados en casos de desempleo, de enfermedad, de invalidez o de calamidad. Inclusive los sindicatos, en virtud del contrato sindical, pueden desarrollar cooperativas, crear cajas de ahorro, dar préstamos, dar auxilios, generar escuelas, bibliotecas, hospitales, etcétera, etcétera. Si usted mira el campo de acción de los sindicatos en general es muy amplio, ¿sí? Y los sindicatos que hacen coro sindical también utilizan este numeral octavo, también pueden los sindicatos ser intermediarios para adquirir o distribuir con sus afiliados artículos de consumo, materias primas, en el trabajo a precio de costo. También los sindicatos de la sindical pueden comprar bienes, muebles e inmuebles para poder adelantar sus actividades. Entonces, si ustedes miran hasta aquí, podemos decir que el contrato colectivo sindical es una figura que está protegida por dos artículos constitucionales, el artículo 39 y el artículo 55 de la Constitución Política. Y a su vez está protegido en el Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 353, en el artículo 373, y ya de manera expresa, el Código Sustantivo del Trabajo regula la figura del contrato sindical en algo que para mí es muy importante que tengamos en cuenta. Y es que en Colombia los mecanismos de negociación colectiva son tres: la convención colectiva de trabajo, el pacto de trabajo y el contrato sindical. Si usted me el contrato sindical es una figura que está introducida en el Código Sustantivo del Trabajo, pero en ese tema, en ese acápite de convención colectiva, pacto colectivo y contrato sindical. Entonces, de manera expresa, el Código Sustantivo del Trabajo reconoce lo que ha dicho la Constitución Política, y es que el contrato colectivo sindical es una figura de negociación colectiva, donde un sindicato negocia con una empresa o con una clínica, por ejemplo, una prestación de servicios. ¿Con quién? Pues con los afiliados al sindicato. Y obviamente, pues ese bono sindical también era unos derechos, pero unas responsabilidades al sindicato, como todo el tema de la seguridad social, como garantizarle, digamos, los derechos mínimos a los afiliados al sindicato, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes miran hasta aquí, uno puede decir que el colectivo sindical, si bien es cierto, algunos los toman como alguna figura de intermediación laboral o tercerización, lo que está claro es que la única figura que está protegida tanto constitucionalmente como desde el punto de vista del Código Sustantivo del Trabajo es el contrato sindical. Las otras también tienen protección, pero la que mayor protección tiene en la actualidad
es el contrato sindical en este punto. Y también a lo que es clave, y también no lo quiero, digamos, pasar por alto, es lo que ha dicho la Corte Constitucional frente a los contratos sindicales. Sí, y miren que hay dos sentencias que yo recomiendo que ustedes las revisen y las miren. Una, la T-303 del año 2011, donde se establece claramente y se protege la figura del contrato sindical, también para diferenciar la figura del contrato sindical de la figura de la convención colectiva, donde la Corte dice que el contrato sindical busca representar a los afiliados al sindicato para prestar un servicio, pero también ¿para qué? Para mejorar las condiciones laborales de los afiliados al sindicato, lo cual es un tema, digamos, muy importante y bien interesante. También les recomiendo la sentencia T-457 del año 2011, donde dice que el contrato sindical es propio de hecho de la asociación sindical, protegido tanto a nivel internacional como a nivel, digamos, nacional. También expresamente el orden constitucional, el orden sindical busca mejorar la condición laboral de los afiliados, ¿sí? ¿Para qué? Para tener una mejor calidad de vida a aquellas personas que ejecutan el contrato sindical. Y algo muy importante, y es que el contrato sindical es una figura propia del derecho colectivo del trabajo, más no el derecho laboral individual, lo cual desde el punto de vista jurídico, pues tiene demasiada protección. Y algo muy importante es que si miramos lo que he dicho hasta acá, lo que está claro es que desde el punto de vista legal y constitucional no se podría acabar en Colombia la figura del contrato sindical. Y si la acabaran, pues estaría claro que sería una norma que estaría violentando, ¿sí?, nuestra constitución política y nuestro marco legal pertinente, que es el Código Sustantivo del Trabajo. Pero también algo que es muy importante y es, venga, pero pues si no se puede acabar, pues sí se puede reglamentar. Pues claro que se puede reglamentar, ¿sí? Y es algo que yo sí insisto que es muy importante que si el Gobierno Nacional o el Congreso de la República quiere reglamentar esta figura de contrato sindical, el mejor mecanismo o la mejor vía es la de la ley estatutaria. Porque una ley estatutaria y no una ley ordinaria. Si ustedes miran el artículo 152 de la Constitución Política, pues, ¿qué regula una ley estatutaria? Pues derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos para su protección. Entonces, si hemos dicho que el contrato sindical, y eso lo dijo la Corte Constitucional, tiene su marco de acción, el derecho a acción sindical y la negociación colectiva, que son derechos fundamentales, pues lo que está claro es que si queremos reglamentar el contrato sindical, pues la vía, de acuerdo a la Constitución política, debería ser no una ley ordinaria, no un decreto, no una resolución, sino todo lo contrario, ¿sí? Una ley estatutaria. Inclusive, algunos aquí dicen no, pero no es necesaria una ley estatutaria, ¿sí? Porque pues la ley estatutaria lo que tiene que regular es lo que llaman el núcleo esencial del derecho fundamental. Y pues lo que está claro es que si revisamos también lo que ha dicho la Corte Constitucional en la sentencia, por ejemplo, C-750 de 2008, está claro y es contundente que los aspectos relacionados con el contrato sindical al desarrollar un derecho fundamental, está claro y es evidente que el mejor mecanismo sería una ley estatutaria para el núcleo esencial y para aspectos muy puntuales una ley, digamos, de tipo ordinario. Ese sería el mundo ideal desde el punto de vista jurídico en materia de reglamentación del contrato sindical. Pero ojo con esto, porque pues lo que he dicho hasta aquí claramente, sí, es que el contrato sindical pues no se puede acabar, ni por una ley. Tendría que haber una reforma constitucional para acabar esta figura porque lo que está claro sobre el sindical es propio de la asociación sindical y obviamente propio de la elección colectiva. Estamos claros en eso. Segundo, si lo queremos reglamentar, pues reglamentémoslo. ¿Cuál es la mejor vía? Pues la ley estatutaria. Y en algunos aspectos muy puntuales, de pronto una ley ordinaria. Pero viene el tema, que es lo que genera malestar, sí, en algunas personas sobre este tipo de figura del contrato sindical. Y es que para ser honestos, como todo en nuestro país, figuras que son legales, figuras que deben utilizarse de manera adecuada, no se usan de forma adecuada.
Entonces, ahí voy a hacer algunas aclaraciones. La primera, mucha gente dice, mire, es que los sindicatos no pueden hacer contratos sindicales porque el artículo 355 del Código de Trabajo dice que los sindicatos no pueden tener como objeto la explotación de negocios o actividades con fines de lucro. Entonces mucha gente dice, no, como hay un grado sindical y se paga por un contrato, entonces hay un fin de lucro. Eso, para ser franco, es una ignorancia de las normas jurídicas muy grande, porque es que la diferencia entre una entidad con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro no es que no puedan generar ingresos. La diferencia es cómo se reparten los ingresos. En las que son con ánimo de lucro se reparten utilidades. En las que son sin ánimo de lucro como sindicatos, pues no se pueden repartir utilidades, pero sí se le pueden dar a la gente ¿qué? Beneficios. Y para ser honestos, la gente que hace bien esta figura, casi que lo que contratan, por ejemplo, con un hospital, es lo que ingresa al sindicato y es lo que se le paga a los afiliados al sindicato. Entonces, este punto para decir que no se puede hacer un contrato sindical, honestamente es contrario a nuestra constitución política y a nuestro código sustantivo del trabajo. Pero eso me han escuchado mucho en otros videos. Yo no soy partidario, sí, de sacar normas en teoría para cambiar lo que está funcionando mal. Porque, por ejemplo, mucha gente me dice, no, doctor, es que hay gente que abusa de la figura del contrato sindical. Pues la respuesta es claro que sí, no me lo tienen que contar a mí, es que yo lo sé. Por ejemplo, hay unas personas que arman un sindicato, se ganan, entre comillas, unos contratos, vinculan a unas personas para prestar unos servicios, pero ese sindicato ni es sindicato, no se reúne en asamblea, no convocan a la gente a asambleas, no hay elecciones de junta directiva. Lo que está claro es que ese no es un verdadero contrato sindical, ni ese es un verdadero sindicato. ¿Y qué puede hacer como han hecho muchos afiliados? Decir, mire, ahí lo que hubo fue un fraude a la legislación. Por favor, señor juez, condéneme como si yo fuera todo de la empresa o de la clínica y no como un contrato sindical. Pues el mecanismo ya está, ¿sí? Y eso está prohibido, es evidente. Segundo, hay gente, por ejemplo, que hoy está por un sindicato y llega el 31 de diciembre de cada año. Ojo con esto, aparece otro sindicato con las mismas personas y hace el contrato sindical. Pues eso también es ilegal. Para eso no necesitamos una reforma. Para eso lo que necesitamos es que el Ministerio de Trabajo, que el Ministerio de la Salud y la Procuraduría investiguen estas conductas y las sancionen. Porque yo, para serle franco, por mi profesional, he presentado muchas denuncias, quejas, querellas, como ustedes quieran, frente a ese tema. Y los resultados, para ser franco, no han sido buenos, ¿sí? En la mayoría de los casos cierran las investigaciones, así se observa que los sindicatos y las empresas están burlando las normas relacionadas con el contrato sindical. Tercero, si un contrato sindical utiliza mal la figura de sindical, lo que hay que hacer es pedir el Ministerio del Trabajo, haga las investigaciones y pídale al juez que le cancelen el registro sindical al sindicato. Eso es posible hoy, no hay ningún problema. Lo otro que también me lo preguntan, si una mujer está embarazada o una persona está enferma y hace contrato sindical, ¿tiene protección? Pues claro, tiene protección igual que cualquier trabajador. Entonces miren que de esta manera he querido hacer este video para sacar unas conclusiones muy importantes. La primera, en Colombia en la actualidad no es posible acabar con la figura del contrato sindical. Para que eso pasara, tendría que haber una reforma constitucional y sacar del orden jurídico dos derechos, la libertad sindical y la elección colectiva. Y así lo sacaran, eso sería totalmente contrario a las normas relacionadas con la OIT, por ejemplo, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que protegen la libertad sindical como un derecho, a su vez como la elección colectiva. Segundo, si se quiere regular el tema del contrato sindical, pues hay mecanismos para hacerlo. ¿Qué mecanismos hay? La ley estatutaria en los puntos grandes y los puntos de reglamentación en una ley ordinaria. Ese era el camino ideal. Tercero, que hay gente que abusa de la figura. Pues claro que abusan de la figura. Entonces, para los que abusan, señor Ministerio del Trabajo, señor Ministerio de Salud, señores Procuraduría, investiguen esas conductas y emitan las acciones pertinentes. Y a su vez, señor Ministerio del Trabajo, inicien los procesos judiciales
para cancelarles a esos sindicatos el registro sindical. Cuarto, si una mujer está embarazada, si una persona está enferma, tiene protección, así la figura sea el contrato sindical. Quinto, que también es muy importante, los contratos sindicales no son para hacerle fraude a la ley, ni para desconocer derechos, ni para volar derechos. Si eso pasa, pues hay mecanismos como son las vías judiciales o las vías administrativas. Entonces, para serles franco, yo creo que conductas, sí que a veces son malas, no pueden acabar con figuras jurídicas. Y les voy a decir esto. Por mi personal también tengo casos de empresas que contratan a las personas laboralmente y hace 8 meses no les pagan. Inclusive les deben la seguridad social, les deben las prestaciones sociales. La pregunta es esta, ¿por qué esa empresa no cumple? Entonces vamos a acabar en Colombia con el contrato de trabajo. Eso no tiene mucho sentido, eso no tiene mucha presentación. Yo a que los invito a que, si ustedes conocen que hay gente que está haciendo mal la figura, denuncien para que se impongan las sanciones respectivas. Un abrazo, un saludo para todos y para todas.